Martínez López y trabajo en Digital Nos. Tengo aproximadamente 7 años de experiencia, de los cuales los primeros 3 años me la pasé desarrollando como desarrollador web, y después me vine al lado oscuro, justamente a toda la parte de calidad. Como ingenieros de pruebas en Digital Nos tratamos de mejorar la eficacia y velocidad de todas las pruebas, lo cual justamente me trae a este tema, ¿no? Este tema que me parece muy interesante y pues vamos a comenzar un poquito. Ok, estos son básicamente los puntitos que vamos a tratar. Vamos a ver primero qué es un flaky test, cómo nos dimos cuenta. Vamos a tomar un ejemplo de con un cliente que tuvimos y pues ver cuáles son los síntomas, qué se hizo para analizar el problema, qué tratábamos de solucionar y al final justamente a qué llegamos como conclusión. Pero bueno, todos en su vida probablemente les ha pasado pero mis pruebas funcionan perfectamente en el local, ¿no? Todo está bonito y hermoso y funcionando sin ninguna bronca hasta que llegan a Stage, a Test, a UAT o algún otro ambiente y ¡pum!, ¿no? No sé, 20% de sus pruebas están fallando y están actuando de forma que ustedes no esperaban. Así que hay que empezar a analizar qué sucede, ¿no? Ahora, un flaky test justamente es una prueba inestable. Esto quiere decir que puede pasar o fallar sin cambiar configuración, ¿no? Lo único que tienes que hacer es estar ejecutándolo continuamente y vas a ver estos dos resultados. Este comportamiento no es bueno para el equipo porque pueden ser bugs o no. Y pues esto es costoso porque necesita un análisis, y ya sea del desarrollador o del tester o de los dos. Entonces, pues por naturaleza este esfuerzo manual cuesta tiempo que se podría estar utilizando para eh, estar haciendo otras cosas o estar automatizando o probando más cuestiones. Ahora, los síntomas y problemas que tuvimos al principio. Básicamente, la cuestión principal fueron las regresiones, ¿no? Aumentábamos las regresiones, teníamos fallas inesperadas, ¿no? O veíamos más fallas de las que normalmente estábamos acostumbrados hasta en nuestros locales, ¿no? Porque a veces también en nuestros locales hay algunas pruebas que se quejan. Y esto, en ocasiones, hacía que hubiera consecuencias en prod. Muchas de estas fallas se podían dividir básicamente en 4 problemas, ¿no? Los servicios, datos de prueba o tener estándares especializados para la automatización de pruebas. Y arriba de todo están los problemas de la red. Lo menciono como arriba de todo porque normalmente nosotros no tenemos ningún tipo de control sobre la red que tiene la compañía. Tenemos lo que tenemos y ya, ¿no? Nos encantaría que la red que tuviera un ancho de banda infinito y que nunca nos tuviéramos que preocupar por nada, ¿no? Que todos los equipos trabajaran al mismo tiempo y le diéramos la carga que le tenemos que dar a todos los ambientes y no hubiera bronca. Pero no es así. Entonces, yo creo que la mayoría de nuestros esfuerzos los podemos enfocar en alguno de los puntos. Va a variar dependiendo de tu equipo, y esto creo que también le da flexibilidad a cómo estamos tratando de ver y resolver el problema, ¿no? Ahora, en este caso de prueba que tuvimos, básicamente estábamos viendo problemas en varios aspectos y, como pueden notar, son estadísticas de 1725 scripts. Había problemas con la cuestión de datos, había problemas con la velocidad de la automatización y también un poco cómo eran justamente los ambientes, ¿no? O sea, el problema es que los ambientes también cambiaban rápidamente, se hacían muchos releases y no se tenía un control muy estricto acerca de ello. Entonces, cuando tratábamos de llegar nuevamente a hacer alguna prueba, ya había cambiado alguna aplicación o alguna parte de la aplicación y ese equipo no nos había dicho nada. Entonces, estaban esos problemas, ¿no? Del lado de los test cases, pues hacía falta, como también mencioné,
reglas estándar, ¿no? En general, cuando piensas en reglas, normalmente piensas nada más pues, para código, pero se nos olvida un poquito que automatizar también es codificar y no hay como unas reglas muy bien definidas en general para cuando estás haciendo tus pruebas, o eso es lo que nosotros encontramos. Y pues bueno, vamos a dar básicamente comienzo al análisis que nosotros hicimos de esta parte. De los servicios no disponibles. Muchas veces cuando se estaban haciendo estas pruebas, fallaban porque los servicios no estaban disponibles o presentes o listos en este momento para hacer las pruebas, ¿no? Entonces, nosotros le preguntamos a la API y la API no nos respondía absolutamente nada, ¿no? Pero pues tu prueba no sabe, entonces nada más fallaba y de repente, no sé, la aplicación volvía a estar en línea o los servicios volvían a estar perfectamente bien y pues ya empezaban a pasar todos los tests. Terminaban y llegabas y veías y te preguntabas qué estaba sucediendo, ¿no? Entonces volvemos a lo del esfuerzo manual. Tenías que hacer un análisis, tenías que comprobar, revisar, preguntar con los equipos y después de un rato decir, solamente eran los servicios que estaban fallando, lo ejecutabas manualmente de nuevo y todos los tests pasaban sin ningún problema. Había algo parecido con los datos de prueba. Los datos de prueba cambiaban dependiendo de la parte del programa que se estuviera tratando de probar. A veces un set de datos nos podía durar meses, a veces cambiaban cada semana. Y entonces no estábamos seguros si los datos utilizados eran válidos o no válidos porque estaban actualizados, porque cambió la aplicación, por qué. Entonces se tenía que tener una constante comunicación con los equipos que proveían los datos, pero a la vez eso hacía que todo fuera mucho más lento, ¿no? Porque nosotros no teníamos un repositorio central o nada que fuera algo parecido para poder tomar los datos y saber que los datos siempre estaban en perfectas condiciones para hacer las pruebas. Entonces, pues ya después de revisar todo, se pedían nuevos datos y las pruebas pasaban. Ya hablamos un poquito de los problemas de la red y ahora ahondaré un poquito con lo que respecta a los lineamientos y estándares especializados para la automatización. Creo que es muy importante tener en cuenta que existen estos estándares también para la automatización de pruebas y que se pueden clasificar en un par de vertientes. El número uno puede ser como semánticos y básicamente donde te preocupas más que nada por buenas prácticas del código en sí y otras que tienen que ver con patrones de diseño o cómo tienes que hacer los tests. Por ejemplo, cuando estás haciendo tus tests en el Page Object Model, que no quieres poner nunca los asserts adentro de los Page Objects, tú siempre los quieres poner en los tests para que cuando exista algún tipo de cambio solamente tengas que ir a modificar tus tests, ¿no? O viceversa, cuando solamente necesitas hacer un cambio en la parte de las páginas, no afecte tus tests. Entonces, todas estas reglas son muy importantes definirlas en el equipo para que se puedan seguir y de esa manera el diseño de todos los tests sea lo mejor posible para que no existan problemas al momento de la ejecución. Ahora, las metas que deseábamos lograr eran básicamente tres, con una extra ahí que ahorita explico. La reducción de fallas debido a los servicios, lo que estábamos esperando era que la solución que encontramos hiciera que ya no tuviéramos fallas en los test para que cuando los servicios estuvieran ahí bien y bonitos, ¿no? La reducción de fallas también relacionadas con los datos de prueba. Encontrar alguna forma de que todos los datos siempre estuvieran listos o nosotros supiéramos que estuvieran listos. Y también reducción de fallas debido al diseño de las pruebas. Esta tiene como un extra, como lo mencioné, que podría reducir el esfuerzo de los code reviews, porque muchos de los lineamientos y estándares que se pueden revisar también se ven justamente en los code reviews. Entonces, si hacemos un análisis, si ponemos una solución automatizada para esto, nos va a ayudar para las dos cosas. Entonces, pues bueno, lo que pensamos que era como una solución, sobre todo inicial muy buena, era poner health checks, ¿no? Los health checks tienen algo muy importante, que es la prevención. Nosotros creemos que la mejor manera de
lidiar con un problema o lidiar con un issue que se tiene, es primero que nada prevenirlo, ¿no? Más que estar limpiando todo lo que está pasando. Obviamente, si se tienen problemas después, se tienen que corregir, pero nunca tenerlos en un inicio es lo mejor. Ahora, para los datos, hasta cierto punto, y dependiendo de la aplicación, es sencillo. Si tienes que revisar una base de datos para revisar, no sé, números de teléfono, porque necesitas hacer pruebas que requieren números de teléfono, pues solamente tienes que poner algunos queries para ir a conectarte a la base de datos y obtener tu información. O si necesitas solamente revisar que existan archivos en un servidor y esos archivos son, por decir, unos Excel files o cualquier otra cosa, el paso número 1 es revisar que la información esté ahí. Probablemente a más largo plazo se pueden también poner health checks para revisar qué tipo de información es la que contiene estos archivos, pero por lo menos revisar que estén ahí ya es un paso muy importante. En los servicios es algo parecido. Tenemos que agregar estos health checks a nuestro pipeline para revisar que siempre que se están haciendo las pruebas, los servicios estén perfectamente en condiciones para correr y que cualquier cosa o cualquier llamada que se les vaya a hacer funcione sin ningún problema. En primera instancia, es una muy buena idea simplemente revisar que los servicios estén respondiendo, ¿no? Estar seguros que los servicios no están caídos y conforme pasa el tiempo, probablemente también se puede preguntar un poco al servicio por información específica y yo recomendaría que utilizaran Happy Paths solamente para obtener la información más importante que les dan ciertos servicios, porque algunas aplicaciones pues dependen de muchos servicios, sobre todo, algunos test scripts dependen de muchos servicios, sobre todo si estos son end-to-end, entonces vas a tener que poner, no sé, 20, 30, 40 servicios en línea que vas a tener que estar revisando antes de hacer tus pruebas. Y finalmente, justo lo que se refiere a las pruebas automatizadas. Lo que se nos ocurrió para taclear este problema es hacer análisis de código estático, tener un mecanismo que garantice el cumplimiento de lineamientos y de estándares que previamente fueron hablados por el equipo y que se tienen ya para seguir, ¿no? Tenemos una serie de reglas y estas reglas las podemos traducir a análisis de código estático y esto nos va a ayudar porque va a ser automático, va a ser muy rápido y nos va justamente a también mejorar los code reviews. Y pues aquí lo único que se tiene que hacer es arreglar todos los tests o todos los scripts que tengan bueno, que no pasen justamente todos estos lineamientos, se va a tener que hacer una corrección de todos los que se tengan, pero después de que se aplique, pues ya va a ser muchísimo más trivial porque solamente es sobre los test que se van agregando, no sobre toda la base que ya teníamos. Entonces, el mayor esfuerzo se va a tener que aplicar en este punto. Ahora, ya les mencioné qué es la solución. Aquí es justamente cómo la aplicamos y qué hicimos. Primero que nada, hablaré del análisis de código estático. Hay una manera muy sencilla de utilizarlo. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es hacer el análisis en tu local siempre. Estás haciendo un feature, agarras tu backlog, estás haciendo lo que necesitas hacer y antes de subir tu código al repositorio del equipo, lo que puedes hacer es hacer un análisis, ¿no? Estás seguro de que todo sigue los lineamientos, no hay ningún problema y estás listo con lo que estás subiendo, ¿no? Esto también se puede agregar directamente a tu integración continua, cualquier aplicación que estés usando, como, no sé, GitLab, Bamboo, Jenkins, para asegurarnos de que a nadie se le olvidó hacer el análisis estático en su local y que todas las pruebas que están subiendo cumplen con todos aquellos lineamientos que se nos presentaron o que se acordaron por el equipo. De la misma forma, se pueden agregar justamente los health checks para los servicios y los health checks para los datos. Es muy importante que todos estos se ejecuten previamente a las regresiones o a tus análisis funcionales, porque nosotros necesitamos saber
que tanto los datos como los servicios y el código están en perfectas condiciones para cuando se vaya a realizar todas las pruebas. No tiene mucho sentido si los pusiéramos enfrente, porque pues primero tenemos que hacer las pruebas y ¿no? Ahora, este análisis o este enfoque hacia la prevención es muy importante porque si ya tienes todo justamente puesto en tu pipeline, se hace la ejecución y después vemos que existen algún tipo de fallas, en vez de tener que hacer un análisis tan grande para ver qué es lo que falló, primero podemos revisar los health checks, ¿no? Entonces, si vemos que todo está bien con los datos de prueba, podemos descartar que existan algún tipo de problemas con eso. Y a lo mejor llegamos a la parte de los servicios, y en los servicios justamente notamos que 3 o 4 de los servicios más importantes de los cuales dependen nuestras pruebas están fallando. Entonces, podemos ir directamente a trabajar esa parte, hablar con el equipo, revisar qué está sucediendo y en cuanto quede arreglado ese problema, volver a hacer la ejecución y no tenemos que estar haciendo un análisis más extenso porque la información se nos proporciona de manera inmediata. Entonces, por cierto, anoten sus preguntitas si quieren ahorita que terminemos la presentación. Vamos a estar respondiendo ahí por cualquier cosa que se les ocurra o también algunas de sus experiencias, ¿no? ¿Qué tal les ha ido a ustedes con este tema? Porque, pues como bien dijimos al principio, ¿cómo nos gustaría de que los flicky tests no existieran? Que todo se ejecutara 100% perfectamente todas las veces en todos los ambientes. Así que también me gustaría escuchar qué les ha pasado a ustedes. Entonces, pero bueno. Ahora voy a mostrarles un video rápido de cómo pusimos el análisis de código estático y vamos a ir comentándolo conforme avance. Muy bien, como pueden notar, estamos en GitLab y lo que se hizo fue agregar nuestro proyecto donde vamos a tener las reglas. Una parte importante que no he mencionado es que nosotros utilizamos como herramienta en esta ocasión SonarQube. Existen varias, ESLint y otras tantas que también están disponibles, pero nos pareció que esta era la más adecuada para el proyecto. Este proyecto, un momentito. Este proyecto que teníamos necesitaba reglas que no estaban o que no eran proporcionadas por el API normal o lo que tenía ya directamente la aplicación de SonarQube. Entonces tuvimos que hacer unas reglas customizadas, ¿no? Por eso aquí en este proyecto se agregaron todas estas reglas, se hablaron con los equipos, quedamos cuáles eran las reglas que teníamos que agregar para estar donde queríamos estar con respecto a los lineamientos y después de codificarse ya estaban listas para ser agregadas a la aplicación y que ésta simplemente pudiera hacer un análisis automático sin ningún problema y todo lo que estábamos esperando estuviera cubierto. Aquí podemos ver el pipeline y cómo tenemos el código estático agregado a uno de los pasos. Como pueden ver, el análisis fue bastante rápido. Se tardó solamente 3 minutos y medio. En general, depende de los archivos que se analicen, pero aunque sean, por decir, 200 script o 300 los que tengan, no se tarda mucho. Aquí podemos ver el dashboard principal que tiene... Perdón, que nos movimos un poquito. Podemos ver el dashboard principal que tiene SonarQube. Ahí justamente vemos los code smells, que son todas las reglas que detectó que se están o que no se están siguiendo. También podemos ver una parte muy importante que son el código duplicado. Y nosotros podemos definir en esta herramienta qué es lo que podemos dejar
pasar o qué es lo que podemos contar como un análisis efectivo o qué pasó, ¿no? Muchas veces quieres los menos code smells posibles y también el menos código duplicado posible. No siempre se puede, debido a que, sobre todo, por ejemplo, en el código duplicado, muchas de las pruebas tienen un flujo parecido al principio y después empiezan a ser más divergentes. Y toda esa parte inicial suele ser duplicada en muchos scripts. Pero lo que buscamos es que siempre se tenga lo más limpio posible nuestro proyecto de SonarQube. Ahora es muy sencillo, lo único que se tiene que hacer es picar en los code y podemos ver en la parte de la derecha todos los archivos que fueron afectados y a la izquierda podemos también filtrar por reglas, todas las reglas que tenemos ahí y trabajar directamente con ellas en nuestro local. Además que también tenemos una pestaña que nos permite ver el histórico. Este análisis histórico nos puede servir para ver cómo ha ido evolucionando el proyecto y que justamente hemos tenido que mejorar. Ahora, en la parte del código duplicado, esta herramienta es muy útil porque no nada más nos permite ver el código duplicado en el mismo archivo, sino que nos permite ver código duplicado de ese archivo con otro archivo en el cual también se utilizó. Y pues, bueno, porque digo, hay algunas herramientas que solamente detectan el código duplicado en el mismo script, que es útil, pero también yo creo que lo más importante es ver que está en otro lado. Ahí podemos ver todas las reglas que se están manejando. Podemos ver si son solamente algo leve o podemos ponerles si son mayores o blockers, y dependiendo asignarlas a quien sea necesario. Y pues bueno, esto es básicamente lo principal de las reglas. Ahora mencioné un poco la cuestión de los quality gates y quality profiles. En SonarQube, los quality gates es justamente qué es lo que buscas de tu proyecto, qué es lo que vas a dejar pasar. A nosotros nos importaba en esto que las líneas duplicadas fueran mínimas, pero también puedes setear cierto número de code smells, cierto número de otras cuestiones, vulnerabilidades que básicamente son bugs. Hay algunas reglas que están agregadas, pero casi ninguna es bug porque pues más que nada estamos siguiendo cuestiones de pruebas. Ahora, esta es la de los health checks para los servicios. Hicimos un mini framework que lo que hacía nada más y nada menos era que revisamos que los servicios estuvieran disponibles. Solamente checamos, lo hicimos tanto para web como para nativo. Solamente checamos que nos regresara el servicio un 200. Y la mejor manera fue tener todos los endpoints en un JSON aparte. Y así cada vez que necesitamos hacer una actualización a un endpoint o cualquier cosa, podemos venir y directamente cambiarlo sin que todas nuestras pruebas se tuvieran que ser modificadas. No llegamos a la parte de preguntar específicamente por datos en cada uno de los servicios, pero creo que es un paso natural y definitivamente necesita más esfuerzo porque tenemos que definir cuántos happy paths y cuántas cosas tenemos que poner. Ahora estamos viendo un poquito de cómo están las pruebas, qué está llamando y justamente la suite. Y al final de todo, solamente hacíamos una llamada en los archivos de integración continua de GitLab para hacer la ejecución de todas nuestras pruebitas para estar seguros de que todas nuestras pruebas no iban a fallar debido a esto, ¿no? O que si fallaban, pues tuviéramos la información adecuada sin problemas. Ahora, ya estando directamente en la ejecución, creo que estos eran bastante más rápidos, 2 minutos, y depende igual de los servicios que estuvieras usando, pero normalmente todas estas herramientas nos muestran también qué tanto se tardaron los servicios en responder, o si fueron muy rápidos, si fueron muy lentos, y pues esa información también nos puede servir para
actuar o platicar con los equipos que estén encargados de todos los servicios. Y pues bueno, en conclusión, muchachos, aquí ya básicamente estoy llegando un poquito al final. Lo que consideramos clave para poder llegar a esta solución fue hacer una prevención y una automatización de lo que se necesitaba. Muchas veces, como lo mencioné anteriormente, es mejor no tener los problemas que tenerlos y tener que corregirlos. Y pues también todos los esfuerzos manuales toman más tiempo, así que la automatización es hermosa, todos lo sabemos. Y ahora pues ha llegado el tiempo de si tiene algunas preguntitas o algo, no sé si, bueno. Ay, ¿ahora sí me escuchan? Sí, Oye, digo, es otra diferente perspectiva, ¿no? De que normalmente en muchos lugares es de ya quiero que automatices, que me crees un framework, pero como, bueno, creo yo esta situación, ¿no? De, bueno, vas a empezar un proyecto nuevo o estás en una situación ya muy mala y depende de la perspectiva cómo abordes, pero me gusta la palabra de prevenir. sí. Es Oye, y interesante porque, dices, hay que tener en cuenta servicios, datos, red, lineamientos. Pero ahora tú, ¿cómo es que has llegado a esa conclusión? ¿Cuáles han sido las peores situaciones que tú has vivido que dijeras, híjole, si hubiera hecho eso antes? O sea, ¿qué es lo que se provoca por no llevar esos lineamientos? Bueno, o implementar esa estrategia. ok, pues bueno, básicamente nos dimos cuenta de las cuestiones que estaban sucediendo en el proyecto, ¿no? O sea, datos que no estaban, o que dejaban ahí por meses y luego ya nadie sabía si funcionaban o no. No teníamos reglas específicas para cuando se estaban haciendo pruebas, ¿no? Y como también dije, a veces se nos olvida un poquito que sigue siendo código y tiene que llevar estos lineamientos para que todo esté donde tiene que estar. El equipo tiene que estar seguro qué es lo que qué es lo que se quiere. Y en cuestión a los servicios, yo creo que pues depende más que nada de cómo está la situación en tu equipo, porque pues bueno, hay proyectos que son bastante más complejos, hay proyectos que son bastante más sencillos. En alguna otra compañía me tocó proyectos bastante más sencillos y que no requerían de tantos servicios. Entonces era muy fácil saber qué estaba pasando con ellos, siempre había un control muy estricto, pero en esta ocasión este cliente tenía muchos servicios en todos lados. Entonces, tener un control no era muy fácil. Entonces, tuvimos que ver cómo podíamos taclearlo para, por lo menos nosotros, estar seguros cuándo estaban funcionando y cuándo no. No te escucho. Ah, ya. Por ahí nos preguntan, que de dónde se pueden descargar las reglas que estás utilizando. Bueno, en general, las reglas como tal las puedes descargar directo de SonarQube. SonarQube tiene un repositorio central con reglas para muchos lenguajes, Java, JavaScript, Python, Go, etcétera. Y pueden descargar directamente SonarQube y además un template del proyecto que nos provee Sonar, donde pueden ahí, dependiendo de su lenguaje, enfocarlo en las reglas. Las reglas especializadas o customizadas, pues ya van a depender básicamente de sus equipos, pero las reglas que ya tiene Sonar como tal están directamente en la aplicación cuando estás haciendo tu análisis o cuando ves tu proyecto. Puedes agregar las que ya tienen creo que 450, por ejemplo, para Java, y puedes ver si esas te ayudan. Si no, pues te va a tocar hacer algunas pruebas customizables. Ok. Reglas, perdón. Bueno, por ahí preguntan de las vacantes que tienes ahí,
ahorita vamos a profundizar en ellas, pero quiero hacer una pregunta antes y bueno, más quería aclarar. Dice, de los aspectos que identificaste, ¿cuáles fueron, o bueno, que identificaron, cuál fue el más complicado de solucionar y por qué? Ok, bueno, de hecho, yo creo que el aspecto más complicado fueron los datos, porque creo que los datos es algo como cuando tienes tantos servicios, está súper complejo tener la información de pruebas para todo, siempre al día y perfecta, ¿no? Entonces, creo que esa parte está bastante difícil, por lo cual, de hecho, nos enfocamos en otras partes que eran un poco menos difíciles de poder corregir y que estaban a nuestro alcance de una forma más sencilla, que fueron los scripts y los servicios, ¿no? Eh, fue mucho más fácil conseguir una lista de todos los servicios que se tenía que usar para ciertas pruebas, hacer las listas de los servicios, agregárselos a esas pruebas para que solamente vieran sus propios servicios cuando se estaba haciendo la ejecución. Pero los datos era otro rollo, ¿no? Eran tantos y no sabíamos bien cómo hacer como un repositorio y pues digamos que esa parte la dejamos un poquito de lado para mejor enfocarnos en lo que podíamos Ujú. hacer más pronto. Lo otro también se estuvo avanzando definitivamente, pero fue más lento y lo que estamos esperando tardó un poco más. Ok. Oye, este asunto, ¿no? De que, bueno, me queda claro que nunca nadie planea para que las cosas salgan mal. De hecho, haces el plan para prever las actividades que deberías de realizar. Pero, ¿qué tantas cosas en el camino de todas maneras pueden fallar? O sea, si tú dices, bueno, vamos a implementar esta estrategia, vamos a usar esta herramienta, estos datos, bla, 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 este, ahora sí que, ¿cuál es la probabilidad? El índice de fallas, que de todas maneras, aunque tú digas, esta es la estrategia, pero estas cosas siempre se complican y pueden atrasar hasta tanto tiempo los proyectos, pues. Pues yo creo que también vuelvo a reiterar justamente que depende, ¿no? Y desafortunadamente esto pasa con todos los equipos porque son de todos tamaños, de diferentes complejidades. Entonces, si estás en un equipo que se encarga de un componente pequeño y solamente, no sé, hay 8, 5, 10 servicios, pues va a ser mucho más fácil lidiar con los servicios que si tienes un equipo que tenga las pruebas para end-to-end, por decir, y necesite 60 servicios para revisar todo el flujo completo, ¿no? Entonces, la probabilidad de que falle pues es más porque tienes más servicios de los cuales depende todo tu flujo. ¿Eh? Ujú. En cuestión del diseño de las pruebas, yo creo que mientras se mantengan o se creen unos estándares para el equipo, para lo que se pueda seguir, va a ser bajo los problemas que tengan con el diseño. Pero también, si se tiene ahí de lado y no se hace caso, pues entonces probablemente también surjan más problemas. Eso siempre surgirán. Y desafortunadamente no vivimos en el mundo ideal. Es muy triste. Exacto. Oye, alguien más pregunta aquí, dice, "U- ¿usaste para tu análisis custom.rules? Sí, utilizamos Custom Rules porque Sonar proveía unas reglas que definitivamente nos ayudaban, pero tuvimos que agregar otras reglas customizadas de Sonar para poder tener toda la cobertura que nosotros queríamos eh, Ok. y que tuviera justamente, que hiciera como match con los lineamientos que se esperaban de nuestro proyecto. Oye, nada más como se me figura aquí, en este custom rules, puedes combinar diferentes lenguajes, por decirlo así. No, solamente se tienen que tratar todas las pruebas con diferentes lenguajes y cada custom rule va a ser de diferente lenguaje, pero puedes tener diferentes proyectos con diferentes lenguajes sin ningún problema. O sea, desafortunadamente, dos lenguajes en un mismo proyecto no queda. No se puede. Bien. Dice, pregunta alguien, ¿no? Dice, antes de iniciar un proyecto, ¿cuál sería tu principal recomendación para realizar este análisis? Ok, muy bien. Primero que nada, si el proyecto es algo reciente o no es reciente, ¿no? Porque eso también nos va a dar un poquito de perspectiva
de los posibles problemas que pueden salir. Pero, por otro lado, tenemos que ver, como mencioné, cuántos servicios, cuántos scripts, cuántas cosas tiene tu proyecto, ¿no? Para que te puedas enfocar. Yo creo que lo mejor justamente de este análisis es su flexibilidad y te permite enfocarte en las partes que más necesitas al principio para que poco a poco vayas avanzando y haciendo una cobertura total de todo lo que se tiene, ¿no? Entonces, si tu proyecto tiene una infinidad de scripts, eh, es muy bueno que pongan lineamientos, pero para hacer el análisis y luego después la corrección va a tardar mucho tiempo porque tienen muchos scripts, no va a ser muchas horas de estar reparando todos los scripts viejos porque va a haber muchas cosas que no estén siguiendo todos estos estándares. O si, por ejemplo, tienes también muchos servicios, ¿no? Entonces ahí puedes ir decidiendo tu prioridad, ¿no? Si prefieres mejor empezar con los servicios porque son pocos y puedes tener tus health checks rápido, no sé, en un par de semanas listos, pides tus endpoints para todos los equipos que están trabajando con ellos, los agregas y pum, tienes todos sus health checks listos. Entonces, de ahí puedes saltarte a la parte que sigue, que sea muy, muy sencilla, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez todos los datos para sus pruebas los tienen en un servidor en archivos CSV. También es muy sencillo ir a revisar que los archivos estén ahí, ¿no? A diferencia de tener una infinidad de scripts que puedes dejar al final y que definitivamente quieres taclear, pero los puedes dejar hasta el final. Ok, ok. Oye, bueno, y profundizando un poquito, precisamente en la forma que ustedes como empresa, pues, o otros tipos de proyectos que tienen, o sea, platícanos el nivel de dificultad o el nivel de reto o el perfil que buscan, por llamarlo de una manera, porque de pronto algunas veces las cosas nos asombran porque también hay una cierta terminología a la que no estamos como, bueno, no es la que usamos diariamente, ¿no? Entonces por eso suena como muy complicado o muy nuevo. Pero, por ejemplo, ¿cómo es un día en Digital? No, no sé, llega Julio y te dice, Javier, tenemos este proyecto, échatelo todo, ¿no? Analiza Bueno, pues, qué tan difícil o te estresan o no, todo tranquilo. yo creo que es tranquilo en general, o sea, hay mucho trabajo y es bastante interesante. También dependiendo de donde estés, pero en mi caso creo que es algo muy interesante. Me toca más que nada estar en contacto con el cliente directamente para todo lo que se refiere a cuestiones técnicas. Tenemos stand-ups, estamos revisando todo lo que se está haciendo. Ponemos nuestras actividades. A mí ahorita me está tocando la experiencia de estar trabajando con un equipo de offshore, entonces las horas no se sincronizan, entonces solamente tenemos un ratito en la mañana para platicar y revisar. Definitivamente ahí ¿cómo se le dice? Se me olvidó la pronunciación. Challenge. Es un reto que eh, tenemos que superar, ¿no? Porque yo estaba más acostumbrado a trabajar siempre con gente de mi zona horaria, pero técnicamente yo creo que mientras tengas unas buenas bases en lo que refiere a automatización, programación orientada a objetos y muchas de esas cosas que ya mencionabas, yo creo que lo más importante es tener ganas de aprender y poder, digamos que, tomar todos estos retos y decir que vas a poder sin importar qué es lo que esté sucediendo. No son muy complejos técnicamente, a veces más que nada es aprender la lógica de negocio. Y pues, sí, más o menos. Espero haber respondido la pregunta correctamente. Sí, sí, sí. Oye, pues háblanos un poquito de tus vacantes que tienes ahí. Muy bien, pues no sé cuántas vacantes hayan, pero sé que están estas vacantes. Tenemos vacantes para Monterrey, para Guadalajara y me parece que también están buscando un par de vacantes para Canadá. Solamente que se necesita ahí alguien con bastante más experiencia en web, con el fabulosísimo WebDriver IO, que es automatización con JavaScript. Así Sí, que, todos son, bueno,
ayer teníamos una plática y estábamos discutiendo lo de un SDET es junior, middle, senior. Estos SDET deben de ser acá bien pros o al menos deben de dominar con cuánto tiempo de experiencia estas vacantes. Ah, la verdad, no estoy absolutamente seguro, pero me atrevería, sí, es que no me pasaron exactamente la información, pero me atrevería a decir que necesitamos en general es de seniors. Ok, está bien. Pues muy bien. ¿Algo más que tú quieras agregar, Javier? No, pues muchas gracias por esta oportunidad de presentar a ustedes toda esta información tan interesante que he tenido que, digamos, todos los retos por los cuales he pasado y ha sido una buena experiencia compartirlo. Ujú. Ok, muy bien, Javier. Pues ay Dios, yo lo tumbé. Perdón, Javier. Puedes volver a fue sin querer. Contrólate, Blanca. Ok. Está, es que más bien quería hacer esto. Ahí está. Pues muy bien, Javier. Al contrario, muchas gracias por venir y participar en Hands-on Testing. Yo he estado en las oficinas de Digital Nos, me han invitado a conocer los proyectos con los que trabajan, el ambiente, la dinámica con la que están llevando a cabo sus proyectos. Tenemos muy buenos amigos en Digitaranas. Sí, muy buenos amigos y no, de verdad, como lo menciona Javier, sí, son proyectos bastante retadores. O sea, si eres tester, lo voy a decir en español, pues que me vale. Que Es DIT. que le apasiona, que está dispuesto, ahora sí que también a imaginar cómo puede ser una herramienta que necesita y que no existe, ¿no? O sea, imaginar soluciones, no nada más decir, nunca lo había hecho, entonces no lo puedo hacer. Mira, ahí nos pone en el Zoom chat Alan Sánchez que están buscando varios niveles dependiendo directamente de la posición. Entonces, si usted es senior, de todos modos, aplique, vaya para que vea exactamente en dónde encaja o qué le hace falta. Usted no se desanime y vaya. Oye, llama ya, aplique ya. Está chido. Pues ahí está, Javier. Ay, bueno, no te oí, perdón, ¿dijiste algo? Ah, no, nada, que apliquen muchos. Y sí, hay muy buenas oportunidades, no nada más en México. De hecho, yo estoy acá en Gringolandia. Ándale. ¡Qué padre! Nos presumen. Mándanos un souvenir. Una camisa. Bueno, una camisa. Hay que hacer intercambio de camisas. Muestra tu camisa, no seas así. Mi mesa está como que muy alta, entonces vean, no me puedo sentar y mostrar como o muestro el símbolo o muestro mi cara. Entonces, Está bien. No, Es no, que no. tú y yo estamos chiquitos, o sea, nosotros sí cabe el encuadre camisa. Nosotros somos y rostro. petit. lo más lejos. Creo que esto hubiera sido la solución. Es muy triste. Exacto. Pues está bien, muy bien, Javier. Pues te invitamos a que nos sigas acompañando en el Slack para que ahí quienes tengan más preguntas acerca de lo que nos platicaste, pues puedan seguirte, les puedas responder. Y si no, pues también te vienes a ver las demás pláticas que vamos a tener, que también van a estar muy interesantes. Claro, en el subchat ahí les dejé ya el link para el Slack. Para los que no se han unido, únanse, interactúen con la comunidad, con los speakers, conózcanse, compartan conocimiento. Exacto. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Que estés bien. Hasta luego, Javier. Bye.